Vamos a conversar con Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción. Gracias, Juan Andrés, por acompañarnos en la mañana de hoy. Bueno, hablar de la situación que vive el sector siempre vale la pena recordar y hacer un repaso sobre las cosas más duras, ¿no? En medio de un drama económico como el que vivimos, pero de verdad tú nos dices hasta dónde puede llegar esto, ¿no? Y en el sector de la construcción mucho más. Bueno, la situación, bueno, primero muchísimas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por recibirnos en su casa. El sector de la construcción vive una situación realmente dramática. Yo creo que ha sido la peor en toda nuestra historia republicana. Desde el año 2012 viene cayendo el PIB construcción, al punto tal que hoy en día se presenta una parálisis del orden del 90% y se han perdido más de 1.200.000 empleos. Esa situación, pues, de alguna forma se presenta producto de una serie de políticas equivocadas del Estado y producto de una serie de factores que afectan al sector construcción. El primero de esos factores, por supuesto, es la destrucción del aparato industrial del país. Cuando las empresas básicas fueron tomadas fundamentalmente por el Estado venezolano, las empresas de acería, pues bueno, realmente Guayana es un cementerio de empresas. Tú ves todo el circuito del aluminio, por ejemplo, desde las minas, desde Bauxibén, que son las minas de los Piguao que produce la alúmina, que produce la bauxita para después dársela a Interalúmina y dársela a Alcasa y Benalum. Bueno, todo ese circuito está cerrado. Lo único que queda es Benalum funcionando algo así como un 10%. Sidor, bueno, todo el circuito del acero, por supuesto, está paralizado. El hecho del Cerro Bolívar, que era ícono dentro de Venezuela, está paralizado. Quedan solo dos pequeñas minas manejadas por empresas chinas. Isidor no llega a producir ni siquiera el 6% de su capacidad. Las cementeras están en el orden del 30% de la capacidad instalada, después de haberle invertido y ampliado la capacidad por lo menos menos de un 20%, unas inversiones millonarias que triplicaron lo que eran los costos internacionales de esa planta. Entonces, bueno, todo lo que es la parte de suministro, pues por supuesto, eso sin contar que las políticas del Estado han destruido las 2/3 partes de la industria nacional. Entonces, no solamente son las industrias básicas, porque tú no solamente construyes con cemento, acero y aluminio, sino que construyes también con una serie de otros productos que de alguna manera han desaparecido el parque industrial del país en una forma importante. Ahora, el gobierno evidentemente que tiene que estar consciente de esa situación, pero a la par de ello, el estímulo que se le da a lo poco que hay de la industria de la construcción no son precisamente el aporte y el capital venezolano el que está allí presente, ¿no? Son factores internacionales, al parecer, y alguno que otro venezolano que puede participar subcontratado o qué sé yo. Bueno, lo que pasa es que... de lo poco que se hace en construcción. Sí, lo que pasa es que hay que dividir la construcción entre construcción pública y privada. Entonces, la construcción privada, otro de los factores que afecta, por supuesto, es toda la descapitalización de la banca y, bueno, como ves, el depauperamiento de la población venezolana que no tiene poder adquisitivo. Entonces, claro, el sector privado que produce o apartamentos, o comercio, o oficinas, pues no consigue consumidor final. Ahora, en la parte de infraestructura, que es la que tú te refieres, sí, efectivamente, el Estado venezolano modificó la ley de contrataciones públicas con un único objetivo, ¿okay? El hecho de que no fuese fiscalizado. ¿Okay? Claro, una asignación a dedo, ¿no? Bueno, pero hubo una asignación. Y con factores internacionales presentes también. Bueno, con factores internacionales presentes, pero de alguna manera esos factores internacionales que estuvieron presentes lo que hicieron fue desfalcar a la nación. ¿Y por qué desfalcar a la nación? Bueno, fíjate tú, yo te hablo a ti, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer Plan Nacional de Infraestructura y se evaluaron todas las obras que estaban inconclusas, que por cierto es una cifra millonaria. Hay obras inconclusas en las cuales se invirtieron 44.000 millones de dólares y están paralizadas, no sirviéndole nada a nadie, pero los sobreprecios en las obras que se estaban ejecutando, bueno, fíjate, el puente sobre el río Orinoco, por ejemplo, el presupuesto final le redondaba el orden de los 3.500 millones de dólares. Ese puente internacionalmente no vale más de 1.100 millones de dólares. Por decirte, el tramo de la carretera Kempi-Santa Lucía, que es muy importante para el país porque une la autopista de Oriente-Occidente, bueno, son 48 kilómetros, el presupuesto eran 480 millones de dólares, esos son 10 millones de dólares por kilómetro,
cuando el costo internacional no pasa más allá de Sí, había una $1.250.000. desmesura, sin duda alguna. Bueno, el elefante blanco de la línea ferroviaria que tenemos cada vez que pasamos por la autopista regional del centro. Eso es terrible también, eso se quedó paralizado y se quedó ahí. Bueno, por supuesto, pero esas son inversiones que se realizaron sin ningún criterio vamos a decir, de beneficio hacia la población. Fue un esquema que ideó el Estado para financiar un proceso revolucionario y lo grave que nosotros tenemos es que el Estado venezolano o el gobierno nacional se rasga las vestiduras diciendo no al intervencionismo internacional y resulta que contrata empresas extranjeras para financiar campañas electorales y para financiar, vamos a decir, su proselitismo político. Esas obras se quedaron ahí. Por ahora no hay dinero y en esta circunstancia tan difícil que vive la economía venezolana, bueno, tendrá que hacerse un esfuerzo muy particular, pero no parece tener la intención del gobierno de reanimarlas de alguna forma. No, bueno, hay mecanismos para poderlas reanimar. Hay mecanismos para poderlas reanimar porque el gobierno no puede pensar que puede desarrollar esas obras por sí mismo a través de gasto público. Los mecanismos para reanimar esas obras, algunas de ellas son posibles hacerlo, es a través de asociaciones público-privadas. Claro. Entonces, si el Estado aporta las obras que tiene ya ejecutadas y el sector privado se compromete a terminarlas, pues y puede por un periodo de tiempo explotar pues ese servicio, pues muy probablemente las obras son financiables y pueden terminarse algunas de ellas. Sí. Otras no será posible hacerlo porque no tienen rentabilidad ninguna. Claro. Bueno, hacemos una pausa, Juan Andrés. Regresaremos en breve con ustedes. Conversamos con Juan Andrés Sosa, quien es el presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción. Bueno, seguimos conversando con Juan Andrés Sosa. Retornemos a la situación de la industria de la construcción privada, Juan Andrés. Bueno, la construcción privada está en una situación muy difícil porque así como la población venezolana, de acuerdo a la última encuesta en COVID, se ha depauperado, donde bueno, pasamos en estos 20 años después de haber recibido quizás los ingresos más importantes que haya recibido país alguno en tan corto tiempo, bueno, pasamos de 50 y pico por ciento de pobreza a 87% de pobreza, teniendo del orden del 63% sí, de pobreza. La encuesta, la investigación de las universidades y otros organismos. Bueno, pero esa misma situación que tú ves, vamos a decir, con la población, pues ocurre con las empresas y particularmente con la banca. Entonces, cuando tú agarras el patrimonio total de la banca nacional y lo divides entre el innombrable, pues oye, eso te llega a una cifra del orden de los 20 y pico millones de dólares. Y si la banca lo que te puede prestarte es 10 veces su patrimonio, 10% de su patrimonio, 10%. Como máximo, a lo sumo, pues entonces te estaría prestando, si tú pones a todos los bancos de acuerdo, te estaría prestando alrededor de 2 millones de dólares, o el equivalente a. Entonces, una cifra de esas no da para construir ninguna obra ni ningún desarrollo importante en el país. Entonces, la banca hoy en día está imposibilitada de poder financiar el desarrollo del país. Entonces hay que crear mecanismos novedosos. Nosotros a través de la Cámara de la Construcción hemos hecho propuestas, porque evidentemente así como se ha hecho propuestas para ayudar a resolver y a mitigar, vamos a decir, la falta de poder adquisitivo de la población a través de un subsidio directo para la compra de vivienda, pues también se está planteando mecanismos novedosos como son los fondos de pensiones. Okay, sustituir el esquema de prestaciones sociales que no le sirve hoy en día a nadie porque no le sirve a la empresa porque genera un pasivo tremendamente grande y tampoco le sirve al empleado porque resulta que lo que recibe al final es una cosa totalmente devaluada. Entonces lo que se está tratando de plantear fue, vamos a decir, como el modelo chileno, los fondos de pensiones, que es una alternativa interesante, la reactivación del mercado de capitales para la emisión, vamos a decir, de deuda, y entonces poder lograr un financiamiento. Pero eso habría que lograrlo, digo, si nos encuadramos en el modelo ideológico que tiene el presente gobierno, eso no es posible. Ellos ven eso como, lo ven de otra forma y tiene una carga de prejuicios alrededor de tomar una iniciativa de ese tipo, ¿no? Sí, bueno, pero yo creo que, mira... Bueno, claro, ustedes tienen que trabajarlo y todo, pero parece poco probable que un gobierno con las características y el sello ideológico que tiene asuma, digamos, cambios en ese sentido. Bueno, mira, yo creo que las personas toman las medidas o bien por convicción o por necesidad. Entonces, y creo que un gobierno de continuar por el camino que va a la autodestrucción y a la implosión. Pero creo que la población venezolana
está por encima de esa aunque circunstancia. dicen que los países nunca tocan piso, ¿no? A pesar de... Bueno, pero yo creo que, de mira, la hay emergencia, de los... hay cambios importantes. Fíjate, por ejemplo, nosotros hace 2 días, y deberíamos de firmarlo hoy, vamos a decir, los ajustes salariales del tabulador del contrato de la construcción. Y nosotros se lo planteamos a las federaciones sindicales. Les dijimos, mire, señor, nosotros tenemos 2 años planteándoles a ustedes soluciones al problema, ¿ok? Y ustedes han hecho caso omiso a esto. Ahora se encuentran en una circunstancia que ustedes ni siquiera se pueden mantener. Y están pidiendo a las empresas que les ayuden a mantenerlo. ¿Cómo lo vamos a mantener si no tenemos trabajo? Eso iba a comentarte, ¿cómo lo haces si la industria no tiene Exactamente. trabajo? Pero entonces lo que le decimos es, bueno, entonces incorpórense ustedes para poder hacer un planteamiento en conjunto, ¿ok? Centrales sindicales y, vamos a decir, Cámara de la Construcción, o sea, un planteamiento al país. Claro. Porque evidentemente que el país tiene que poder reaccionar y el país tiene que darse cuenta de lo que pasó. Nosotros, por ejemplo, y se lo hemos dicho a las centrales sindicales, es más, hasta el mismo Ministerio de Finanzas, al mismo Ministerio de Vivienda, se lo hemos dicho abiertamente. Por ejemplo, cuando hablan de la política de vivienda, decimos, usted no puede continuar esa política de vivienda que ha desfalcado al país. Y entonces le planteamos las alternativas. Esas cifras, por cierto, son reales, porque hay quienes dudan, sí, en su momento y en sus circunstancias se hicieron una serie de viviendas a lo largo y ancho de toda Venezuela, pero siguen dando cifras como que si en verdad la misión vivienda estuviera en un proceso boyante y creciendo cada día más. Hay que ubicarlos en ese contexto. Fíjate, yo te voy a darte algunas cifras para que cada quien saque su propia conclusión. El Estado venezolano dice que ha hecho aproximadamente 2 millones de viviendas. Bueno, si 4 personas habitan promedio una unidad de vivienda, quiere decir que le dieron vivienda a 8 millones de venezolanos. 8 millones de venezolanos significa que este Estado, este gobierno, debió haber hecho algo así como toda la zona metropolitana de Caracas, o 20 veces el Estado Vargas, o vez y media el Estado Zulia, o 3 veces el Estado Miranda. Y eso no lo ve nadie por ningún lado. O para ponérselo en cifras más, o eso es haberle dado vivienda a algo así como el 30% de la población venezolana. Lo cual evidentemente que no. Entonces nosotros hicimos una encuesta, y le hicimos una encuesta, por cierto, con data análisis, y la encuesta de alguna manera reflejó que solamente 4% de las personas han recibido una vivienda nueva. Cuando saca un 4% de las personas, 4,5% de las personas, esa cifra ha variado entre 4 y 5,5%, y lo multiplicas por el número de habitantes que tiene el país, no te da más de 1,5 millones de beneficiados. Si divides entre 4, que son los habitantes que tienen cada vivienda, sí, bueno, no te da que has construido más de 350 viviendas, 400 viviendas. Entonces, ni por el número de viviendas, porque desde el punto de vista objetivo, ni por, vamos a decir, las encuestas, hay los beneficiados que el gobierno dice. Bueno, tenemos ya que concluir. Juan Andrés, muchas gracias por haber compartido con nosotros, ofrecer detalles, ofrecer esos últimos que son bien importantes, porque como hay siempre la presentación de cifras de manera oficial, bueno, lo contrastamos con lo que tú acabas de decir. Así que hemos conversado con Juan Andrés Sosa, presidente de la Cámara Venezolana de la Industria de la Construcción. Hacemos una pausa. Al retorno, el segmento de arte y espectáculos en Lo Actual.